Muy buenas noches, señoritas, señores estudiantes, agradeciéndoles por la presencia el día de hoy. Primero, indicaciones con respecto a la plataforma. Si es que analizamos nuestro horario y cronograma de actividades, ya nos encontramos en la clase número 6. El día de hoy es 10 de octubre del 2023, clase número 6. Esta vez no va a haber autoevaluación, sino la siguiente clase, en la clase 7, la semana que viene, ahí tendremos nuestra cuarta autoevaluación. Entonces, tomar en cuenta que estos temas no Licenciado, servirán, buenas noches. buenos días, buenas noches, perdón, nos servirán para realizar también la autoevaluación número 4, ¿no? Estamos ya muy cerca de estar finalizando este proceso. Como recuerden, estamos trabajando aquí por bimestres. Con esto estaríamos finalizando la próxima clase, la clase número 8, nuestro segundo bimestre. La clase 6 hoy, la clase 7 la siguiente semana y la siguiente la clase 8. Ahí se dará la evaluación final y estaríamos sacando los promedios correspondientes. Entonces, por favor, si es que nos falta todavía completar cualquiera de las tres autoevaluaciones anteriores, ir realizando para tener las notas al día. Ya en la asignatura que corresponde a matemática, nos vamos a la semana que corresponda, aquí está la fecha correspondiente, 10 de octubre. Están cargados dos recursos. El primero, un video sobre solución de problemas de sistemas de ecuaciones lineales de orden 2 por 2 y un video sobre inecuaciones lineales. Debajo de esto se cargarán las grabaciones de las diferentes clases que veamos y hasta ahí llegaríamos, ¿no? Para la siguiente tendríamos la autoevaluación número 4. Y ahora vamos a compartir, necesito que se descargue nuestro módulo. Dicen, perdón, una pregunta. Dígame, ahí. ¿No está habilitado aún para cargar los portafolios? Los portafolios aún no, porque está ya la actividad que debe hacer, pero ¿cuál es la fecha de entrega? Creo que puse una semana antes del 24 que se acaba. Ah, ya, pensé que ya lo podía cargar. No todavía, estaba una semana antes, parece que lo dejé para que se cargue. Entonces, si hablamos del 24, una semana antes por el 18, por ahí creo que puse la fecha de. Veámosle si es que se logra visualizar. 26 de septiembre puse. Está la fecha de entrega. Pero si han terminado, podríamos habilitarle tal vez unos días anteriores. Vaya revisando la fecha, pero debe estar una semana antes de esa fecha. Así puse para que puedan ir subiendo. Pasa que todavía toca activar. Veamos si es que se carga rápido para indicar desde qué fecha usted ya puede subir al portafolio. Ahí.
Desde el 17 de octubre está habilitado para que usted pueda cargar 18 horas. Ya no falta mucho. Gracias, Luis. Listo. Ya estábamos entonces en poder compartir la plataforma. Ya lo hemos hecho, ahora nos vamos al módulo. Una vez que hemos visto resolución por los diferentes métodos de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a la parte de que corresponde a modelación de sistemas de ecuaciones de primer grado. Si es que nosotros queremos resolver problemas, prácticamente aquí vamos a ver problemas. Con ecuaciones lineales debemos considerar el grado cognitivo del estudiante. Partiendo de esto, establecer algunos procesos que permitan y faciliten el planteo mediante la utilización de un solo lenguaje, que es el simbólico. Entonces aquí tenemos algunas consideraciones respecto al proceso. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Una representación. ¿Qué es la representación? De quién o quiénes se habla en el problema, las condiciones iniciales, el planteo, formar el sistema de ecuaciones, la solución, resolver el sistema de ecuaciones y determinar el conjunto solución, y el análisis, verificar las condiciones del problema. Entonces aquí tenemos nosotros algunos problemitas que vamos a ir analizando, vamos a ir resolviendo conjuntamente aquí en la clase. Voy a partir del siguiente ejercicio, antes del que está ahí previsto, ¿no? Compartimos la pizarra en primer lugar. Luis, buenas noches. Buenas noches. Ya, ahí creo que estamos. El primer problema dice lo siguiente. Vamos a empezar con este que está aquí. No sé si es que es en el mismo orden que usted tiene en su módulo. Primer problema. Dice lo siguiente. La suma de dos números es 105 y el mayor excede al menor en 7. Hallar los números. Ese es el problema. Por ser primer problema, vamos a ir, o voy a anotarle para que podamos ir explicando. Dice la suma de dos números. Veamos si es que ya me permite escribir. La suma de dos números es 105 y el menor y el mayor excede al menor en 7. Punto, hallar los números. Hallar los números. Ya, entonces ahí tenemos el problema, ya no nos da las ecuaciones, nosotros tenemos que formar y nos vamos con la primera, que es una representación del problema. Representación.
Y nos dice, la suma de dos números es 105 y el mayor excede al menor. Habla de dos números. Entonces, para poder diferenciar, yo voy a poner número menor igual y acá le ponemos número mayor. Como nos dice que el mayor excede al menor en 7 unidades. ¿De quién está hablando al final? Es del número menor. Al número menor le ponemos X o cualquier variable que usted desee. Puede ser la X, puede ser la Y, puede ser la Z. Dice que excede el mayor en 7 unidades, X más 7. Y con esto sería suficiente el que yo pueda interpretar la parte de la representación. Vamos al planteo. Hagámosle acá, planteo. Y este es el que yo pueda formar el sistema de las dos ecuaciones con dos incógnitas. Nuestra primera ecuación, ¿cuál va a ser? Aunque aquí yo le podría trabajar únicamente como una ecuación lineal como primer ejemplo, de ahí para ir formando ya los sistemas. Voy a decir que dice, la suma de dos números es 105 y el mayor excede al menor en 7 unidades. Entonces, si yo sumo el número menor, que es X, más el número mayor, X más 7, esto es igual, dice que la suma de esos dos numeritos es 105. Entonces, hemos empezado primero con una ecuación lineal, no el sistema todavía. Luego de eso viene la parte de la resolución del problema. Resolución. Copiamos la parte del planteo que es X más 7 y esto es igual a 105. Y resolvemos. Todas las variables quedan al lado izquierdo. La X más esta otra X. Esto va a ser igual a 105. El 7, que es positivo en el primer miembro, pasa al segundo miembro con signo contrario, menos 7. X más X, 2X. Esto es igual, si yo resto 105 menos 7, me quedaría con 98. Si despejamos, X va a ser igual a 98 sobre 2. Este 2, que es un producto, pasa a ser un cociente. X va a ser igual. X va a ser igual. Yo puedo dividir o si no puedo simplificar y decir que la mitad de 2, 1, la mitad de 9, lo que más se aproxima es 4. 4 por 2, 8, para 9 llevo 1 y la mitad de 18 es 9. X es igual a 49. Entonces nos pregunta, dice, hallar los números, R de respuesta, me regresaría a la parte de la representación. Solo la X sería 49. Este es el número menor. Y el número mayor tendría que reemplazar en la X el 49 y a esto sumarle más el 7. 49 más 7 me da 56.
Pues yo diría que como respuesta, R de respuesta, lo que me pregunta, hallar los números, yo diría, los números son 2 puntos. No vamos a especificar el menor, el mayor. Es obvio que el menor va a ser el 49 y el mayor va a ser el 56. Entonces yo solo digo, los números son 49 y 56. Entonces hemos empezado no con un sistema, sino con una ecuación lineal para ir recordando cómo debemos plantear. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora sí busquemos uno que sea un sistema de ecuaciones de y ahí ver el método que les convendría. Dejo de compartir un momentito y ahora sí regresamos a nuestro módulo. Ahí. Y este es el ejercicio que nosotros vamos a iniciar resolviendo. Este es el primero que aquí plantea. Dice, un bote navega río abajo 18 kilómetros en 45 minutos y río arriba 12 kilómetros en 1 hora. ¿Cuál es la velocidad de la corriente y cuál es la velocidad del río en agua tranquila o en aguas tranquilas? Pues aquí debemos considerar que hay un dato que nos da primero en minutos, otro dato que nos da en hora. Eso tendremos que hacer la transformación correspondiente para poder trabajar en una misma unidad. Dejo ahora sí de compartir y vamos a explicar este problema de sistema de ecuaciones de 2 por 2. Pues ponemos nuestro número segundo. Entonces, ¿qué primerito debíamos nosotros plantear? Es la representación. Pues voy a poner aquí, representación. Debemos identificar dos tipos de variable. Nos decía cuál es la velocidad de la corriente y cuál es la velocidad del río en agua tranquila. Entonces voy a tener las dos variables, la variable X y la variable Y. Entonces, a la variable X le ponemos como velocidad del bote, velocidad del bote, si es que quiero agregar en agua tranquila, y la otra, velocidad de la corriente, que es lo que pedía. Velocidad de la corriente. Es bueno aquí realizar un pequeño cuadro. Es un ejercicio que tiene que ver con la parte de física, que hay que ocupar una fórmula. Les voy a poner aquí en primer lugar río abajo y cuando remamos río arriba. El primer dato, la velocidad, que va a estar expresado en kilómetros sobre hora.
luego la distancia en kilómetros y el tiempo en horas. Esos tres parámetros intervienen en este tipo de ejercicio. Entonces, cuando hablamos de la velocidad, río abajo, usted rema y no tiene que hacer mucho esfuerzo. Sumamos estas dos velocidades, es decir, la velocidad en X, que es la velocidad del bote, más Y, que representa la velocidad de la corriente. En cambio, cuando es río arriba, va en contra, X menos Y. Hace más fuerza de poder remar. La distancia, decía que un bote navega río abajo 18 kilómetros. Entonces, río abajo ponemos 18 kilómetros en 45 minutos. Aquí hay que hacer esa primera transformación que voy a ponerle aquí. 45 minutos. Yo sé que una hora vale 60 minutos. Esto es igual. Se puede simplificar el minuto con el minuto. La hora le puse en el numerador y los minutos en el denominador para que se pueda simplificar. 45 multiplico por 1 y eso dividido para 60. En conclusión, 45 dividido para 60 me da 0,75. Le dice buenas noches, perdón el atraso, por favor. Buenas noches, no se preocupe. Aquí era 0,75. ¿Y qué unidad me quedó? Hora, lo que estamos teniendo la unidad a la transformación. Entonces, ahí pondríamos, aquí decía 0,45 transformado en hora, 0,75. Eso corresponde río abajo. Dice acá, y río arriba 12 kilómetros. Entonces, la distancia representa 12 kilómetros y ahora es en una hora. Si es que desea, esto le podemos hacer un cuadrito, una tablita. Dámosle con otro color. Voy a ponerle un poquito más abajo estos dos valores que están aquí. El 12, que era la distancia 12 en una hora. Este ejercicio se trata de un movimiento rectilíneo uniforme y para yo poder recordar la fórmula que voy a aplicar, puedo utilizar este triangulito. Cuando veamos la parte de física, va a aparecer esta fórmula o estas fórmulas. Aquí pongo la D de distancia,
Acá viene la v de velocidad y aquí va la t de tiempo. Si yo quiero calcular la distancia, va a ser velocidad por tiempo, porque están alineados en horizontal. Si yo quiero encontrar la velocidad, va a ser distancia sobre el tiempo. Si yo quiero encontrar el tiempo, es distancia sobre velocidad. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar ya para la parte del planteo la fórmula de la distancia. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Velocidad por tiempo. Aquí no quise escribir bien, borremos y pongamos de nuevo. Velocidad por tiempo. Entonces, si yo formo ahora sí el sistema, vamos con nuestra primera ecuación. ¿Cuánto vale la distancia? Vamos a sacar una ecuación para río abajo. La distancia vale 18. Esto va a ser igual a la velocidad. La velocidad es x más y por el tiempo que vale 0,75. 0,75. Esta representa nuestra primera ecuación, que en este caso sería río abajo. La distancia 18, la velocidad x más y por el tiempo 0,75. Voy ahora a plantear una ecuación río arriba. Segunda ecuación. ¿Cuánto vale la distancia? La distancia vale 12 kilómetros, pongo aquí 12. Va a ser igual a la velocidad. La velocidad es x menos y esto multiplicado por el tiempo de una hora. Ahí tenemos planteadas las dos ecuaciones con dos incógnitas, donde hay que hacer un poquito ya para la parte de la resolución. Vamos aquí. Resolución. Yo podría trabajar con este decimal o hacerle una ecuación entera. Pues vamos a transformar en una ecuación entera. Voy con la primera ecuación. El 18 le voy a poner al final, paréntesis, x más y por, en vez de tener el 0,75, si realizamos la transformación del 0,75, que es un número decimal, a fracción, me quedaría con 75. Quito la coma, sería 0,75, ceros a la izquierda no sirve, sobre la unidad. Seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene el número. Dos cifras decimales, dos ceros. Voy a simplificar. La quinta de 75, la quinta de 7 es 1, 1 por 5, 5 llevo 2, de 25, 5. La quinta de 1 no me alcanza, de 10 es 2 y de 0, 0.
La quinta de 15 es 5, 5 por 3, 15. A ver, no, la quinta de una vez. Sería 3 aquí. La quinta es 3, 3 por 5, 15. Y la quinta 4, 4 por 5, 20. En vez de decir 0,75, su equivalente es 3 cuartos. Para no trabajar con decimales, porque si no, eso me complicaría y tendría que utilizar tal vez una calculadora. Entonces aquí 3 cuartos. Y esto es igual a 18. Entonces lo que hicimos es el X más Y, que aquí estaba como segundo miembro, ponerle al principio, en vez del 0,75, 3 cuartos, esto es igual a 18. Voy a seguir trabajando. Propiedad distributiva, 3 por X, 3X, o si no, puedo reducir de la siguiente manera. Este 3 es un producto, la tercera 1, la tercera de 18, 6. Si multiplicamos en cruz y de esa manera se elimina o los denominadores sobre 1, me va a quedar X más Y por 1. Y eso por 1 sigue quedando X más Y. Esto va a ser igual a 6 por 4, 24. Esta ecuación es equivalente a la primera. En vez de tener con la fracción, me queda X más Y es igual a 24. Segunda ecuación. Lo mismo. Voy a trabajar aquí con la segunda ecuación. X menos Y por 1 sigue quedando X menos Y. Y esto va a ser igual 12. Entonces, sigo poniendo acá X menos Y es igual a 12. Ya transformado este sistema, veamos el método que me permite resolver. Usted aquí vimos, creo que 3 métodos con ustedes. El método de reducción, el método de sustitución y el método de igualación. De acuerdo a las condiciones de este ejercicio, yo puedo trabajar el método de reducción o el de suma y resta. Sin hacer nada, se nos está eliminando la variable y, más y menos y, eso es 0. X más X, 2X. Vámosle con el mismo color. 2X es igual 24 más 12, 36. Si despejo, X va a ser igual a 36 sobre 2. X es igual la mitad 1. La mitad de 3 es 1, llevando 1 de 16, 8. X es igual a 18. Reemplazo este valor de X en el reemplazo lo puedo hacer en la primera ecuación o en la segunda. Voy a hacer en la primera. X más Y es igual a 24 en 1. X más Y es igual a 24. X vale 18, lo que acabamos de encontrar anteriormente, más Y es igual a 24. Si despejamos Y es igual a 24, el 18 que es positivo pasa a ser negativo menos 18. Y es igual 24 menos 18, 6. Entonces nos decía que encontremos
cuál es la velocidad de la corriente y cuál es la velocidad del río en agua tranquila. Entonces, X representa la velocidad de la corriente o la velocidad del bote, que aquí se lo ha puesto. X vale 18. Si es una velocidad, sería kilómetros sobre hora. Y la velocidad de la corriente que representa Y vale 6. Pongámosle entonces la respuesta es igual. Entonces, la velocidad del bote, así nomás pongamos, velocidad del bote es 18 kilómetros sobre hora y la velocidad de la corriente es 6 kilómetros sobre hora. 6 kilómetros sobre hora. Y ahí le vamos a poner la respuesta. Entonces sí, fue un poquito de trabajo porque obviamente les decía que aquí se mezcla con la parte de un movimiento rectilíneo uniforme, donde debemos ver estos tres parámetros, que era la distancia, la velocidad y el tiempo. Entonces, de eso encontramos la distancia y fuimos formando cada una de las ecuaciones de acuerdo a las condiciones. Río abajo se suma X más Y, río arriba X menos Y. Me queda menos de un minutito. Por favor, nos volvemos a conectar, recuerden, en 10 minutitos para nuestra segunda hora. Y seguir resolviendo ejercicios de sistemas de ecuaciones, problemas. En 10 minutitos nos encontramos por